Vamos a hacer ese contacto con Eric Cifuentes, quien se encuentra en Lima en este momento. Eric, ¿me puedes escuchar? Perfectamente, Diana, buenas tardes. Excelente, excelente. Bueno, Eric, cuando aterrizaste en Lima, había un presidente y ahora hay otra. Por favor, comparte con toda nuestra audiencia los detalles de este día convulso en Perú. Claro que sí. Bueno, en la mañana, como se ha convertido costumbre en los últimos días, limeños se levantaron escuchando, viendo los matutinos con nuevos escándalos de corrupción, lo que pues este gobierno, o debo decir ex gobierno, ha estado lleno en las últimas semanas, los últimos días, los últimos meses. Supuestamente iba a suceder un voto de vacancia, si se iba a aprobar la destitución del presidente por la tarde en el Congreso. Pero antes de las 12, antes del mediodía, el presidente Castillo, o el expresidente Castillo, se adelantó y pues se anunció el cierre del Congreso. No había consultado con su gabinete, no tenía el apoyo de las Fuerzas Armadas, no tenía el apoyo de la policía. Fue un acto de desesperación, pues una torpeza más en lo que ha sido un gobierno bastante torpe, pero diría algo egoísta, porque pudo renunciar en el momento si sabía que la probabilidad era alta que iba a ser destituido del cargo. Hubo un poco de confusión en esas horas. Es más, la banca se había paralizado en cierta forma. Los sistemas de los bancos más grandes en el país pues dejaron de funcionar. Y eso fue antes del anuncio de Castillo. Después vimos la votación en el Congreso, que algunos oficialistas que en su momento iban a respaldar a Castillo, pues voltearon su voto y aprobaron la vacancia. No recuerdo exactamente cuántos votos a favor, pero fue una abrumadora mayoría. Esto fue un poco antes de las 2 de la tarde y después de las 3. Así es, empezó el día con un presidente y pues después de las 3 de la tarde, peruanos tenían una presidenta, la primera vez que una mujer asume la presidencia. Y todavía sigue un montón de preguntas, Diana. De hecho, el mensaje de la nueva presidenta Boluarte fue bastante conciliador y veremos si habrá una tregua en los próximos días y pues el país tiene muchas cosas que resolver y resolver de forma inmediata. En la parte del nuevo gobierno que tendrá que conformar Dina Boluarte, como tú dices, la primera presidenta en la historia de Perú que asume el cargo de primera mandataria del país en estas condiciones tan particulares. ¿Podría ella concitar más apoyo, lograr esa reconciliación que se necesita en Perú, viniendo ella de ser la compañera de boleta y compañera de gobierno de Pedro Castillo? Yo creo que en las primeras horas obviamente eh, creo que hay cierto entusiasmo porque por muchos meses la oposición ha querido sacar a Castillo y sacarlo no por razones ideológicas, sino por las abrumadoras cantidad de acusaciones pues de corrupción. Y es una nueva acusación tras otra acusación y parece nunca parar, es una avalancha de acusaciones. Eh, pero yo creo que en las primeras horas las cosas serán cordiales, pero va a haber, yo creo que va a existir mucha presión para que Boluarte convoque elecciones en los próximos meses. Diría, tradicionalmente aquí las elecciones eh, ocurren en abril y asume el presidente en julio, entonces no creo que Boluarte terminaría el quinquenio. A Castillo le faltaba un poco más de 3 años y medio en la presidencia. No creo que eso va a suceder, pero es importante que pues la designación de algunos importantes carteras del gabinete sean, y esta es una característica que se utiliza mucho, de banda ancha, ¿no? Pero va a tocar conciliar con algunos lados de la oposición para que esto pues tenga cierta estabilidad en los próximos meses, algo que no hemos visto, no vimos con Castillo. Castillo tuvo más de 60 ministros en 16 meses de gobierno.
Impresionante, impresionante. Y Eric, vamos a hablar justamente de la situación de Pedro Castillo en este momento. En esas primeras horas, luego de que él hizo el anuncio de la disolución del Congreso, evidentemente se quedó solo, su gabinete prácticamente en masa renunció y hubo esa especulación de si estaría buscando asilo en la Embajada de México. Luego se confirmó que estaba detenido y que estaba en manos del Ministerio Público. ¿Qué le espera ahora al presidente, al expresidente Castillo? Bueno, precisamente mientras congresistas emitían su voto en el Congreso eh, para aprobar la vacancia, Castillo se retiró del Palacio de Gobierno y fue una situación bastante atropellada porque, si bien es cierto, sus guardaespaldas reciben órdenes de Castillo, cuando deja de ser presidente, ya no tienen que recibir órdenes de Castillo, sino del mando, el jefe de la policía en el momento. Y pues no se sabía el paradero de Castillo. Muchas personas dicen que se dirigía a la Embajada de México. De hecho, el gobierno mexicano no ha sido muy solidario, digamos, con la forma como el Congreso ha procedido con Castillo, pero eso no lo sabemos al 100%, son suposiciones. Y pues fue intervenido por la policía y lo llevaron a la prefectura, también acompañaba el ex primer ministro Aníbal Torres, que también pues se enfrentará cargos ante la justicia. Final de una crisis política enorme, final me imagino que espera el pueblo peruano, pero ¿cuál es la sensación que has podido captar en la gente, tú que estás ahí en el terreno, del resultado de la jornada de hoy? Hoy Perú tiene una nueva presidenta y Pedro Castillo está detenido, apresado. Bueno, no quiero decir de Guatemala a Guatepeor, pero no hay mucha esperanza en Boluarte, pero las cosas han ido tan mal con Castillo que pues si Boluarte, y hay veces ante las circunstancias, personas que no teníamos mucha esperanza, pues llegan a hacer cosas importantes. Quizás Boluarte puede hacer esa presidencia provisional que lleve al Perú a comicios limpios y termine este capítulo. Pero la sensación fue de felicidad, voy a ser sincero. Hubo un momento, no me equivoco, creo no equivocarme, fue el momento cuando la vacancia pues se anunció a través de los medios y se sentía como si la selección había ganado un partido, porque la gente estaba celebrando eso. Fue bastante breve y el resto del día la gente continuó con sus actividades del día, ¿no? Muchos se quejaban del toque de queda que supuestamente iba a suceder. Obviamente todas estas órdenes han quedado sin efecto. De posesión, Dina Boluarte pidió una tregua política, pidió un plazo para poder sacar a Perú de esta crisis. ¿Tú crees que la oposición política le conceda ese plazo que ella está pidiendo? Bueno, ella se esperaba que pida eso es lo normal, lo obvio, pero algo importante que hizo Boluarte y dijo que iba a trabajar con el Ministerio Público, el mismo Ministerio Público que Castillo no quería nada saber. Y obviamente porque lo estaba investigando y estaba muy cerca y era pues una cosa de tiempo hasta que lo que lo, sucedió, ¿no? Entonces, esa es una buena señal. Ella se ha distanciado muchísimo de Castillo en los últimos meses, quizás esperando o tomando en cuenta que esta posibilidad pues era factible y hoy, diciembre 7, se hizo realidad. Entonces va a tener que estar a la altura del mando, algo que Castillo no ha estado, no estuvo, y y pienso que si actúa con esa responsabilidad, respete el cargo, hace algunas convocatorias que quizás normalmente no lo haría si pues recién hubiera asumido la presidencia en una elección, a sectores de la oposición o gente en los cargos técnicos como justicia, economía, gente
que no tiene afiliación política, creo que podría funcionar, ¿no? Pero insisto, tendría que convocar elecciones en los próximos meses. Yo no creo que Boluarte terminaría el quinquenio. Podría ser una gobernante transitoria, una gobernante que pues voltee la página y entregue el poder al nuevo presidente o presidenta elegida o elegido en unos nuevos comicios generales. Eric, definitivamente un día que va a quedar para la historia en Perú. A esta hora, 6:23 de la tarde, ¿reina la normalidad en las calles? Reina la normalidad y es la tercera vez que cierran el Congreso en los últimos 30 años. En la última vez que lo hizo otro presidente accidentado, se podría decir, Vizcarra, tenía el apoyo de las Fuerzas Armadas. Recuerdo que publicó una foto con los altos mandos de las Fuerzas Armadas y la policía. Cuando lo hizo Fujimori en el 92 también tenía el apoyo de las Fuerzas Armadas y el respaldo de la población, que fue muy diferente a lo de hoy. Castillo tenía el apoyo de nadie. Fue un acto muy egoísta porque era como la última carta por jugar y no era necesario porque solamente trae confusión, mayor inestabilidad y es importante lo que en algunas partes del mundo piensan, o sea, ¿qué caramba está sucediendo ahí? Y creo que Castillo pudo hacer un acto ejemplar y retirarse antes de ser vacado, lo que hizo Kuczynski en el 2018, pero decidió no hacerlo y una increíble torpeza, ¿no? O sea, hacer un anuncio de cierre del Congreso, pero el Congreso estaba funcionando con normalidad y pues tenía el apoyo de absolutamente nadie. Muchísimo este reporte desde Lima, Perú, en este día que realmente ha roto todos los esquemas de los peruanos y del mundo.